Habíamos dejado todo atrás, mi familia, mis amigos, incluso mi nombre. En el desierto, nadie es quien era antes. En ese inmenso océano de arena y calor abrasador, no hay espacio para los recuerdos ni las promesas. Solo el presente importa. Cada paso es una lucha, y cada noche es una negociación con el miedo. Esa travesía hacia la frontera de Estados Unidos no era solo un viaje, era un rito de supervivencia. Me llamo Manuel, aunque muchos en el grupo ni siquiera sabían mi nombre. Nos habíamos reunido en un punto en Sonora, donde el coyote, un hombre de voz áspera y mirada sin emociones, nos dio instrucciones rápidas y claras. Seguirlo, no hacer preguntas, y sobre todo, nunca detenernos. Si alguien se rezagaba, era su problema. La primera noche fue insoportable. Caminamos durante horas con el calor del día aún presente en las rocas y la arena. No se escuchaba nada, excepto el viento y nuestras respiraciones agitadas. A veces, el coyote nos hacía detenernos y agacharnos, señalando luces lejanas que podrían ser patrullas fronterizas. Pero algo no estaba bien. Había un aire extraño en el desierto esa noche, una sensación de que no estábamos solos. La niña pequeña, que no debía tener más de 6 años, se aferraba al brazo de su madre. Su mirada, incluso en la penumbra, reflejaba un miedo que parecía ir más allá de lo normal. No lloraba ni se quejaba, como si supiera que cualquier ruido podría ser peligroso. Pero había algo más en su comportamiento. A veces miraba fijamente hacia la oscuridad, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos. Cerca de la medianoche, el coyote nos hizo detenernos en un pequeño barranco para descansar. Me dejé caer sobre la arena, agotado, con la mochila como único soporte. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi corazón latiendo en mis oídos. Entonces lo escuché por primera vez. Un susurro. ¿Escuchaste eso?, le pregunté al hombre a mi lado, un tipo alto y delgado llamado Víctor. ¿Escuchar qué?, respondió, con la voz ronca por el cansancio. Un susurro, como si alguien hablara. Él negó con la cabeza y volvió a recostarse, pero yo no podía quitarme esa sensación de encima. Miré hacia el desierto, intentando convencerme de que era el viento jugando con mi mente, pero ahí estaba otra vez. Un susurro, suave y distante, como si alguien nos llamara desde lejos. La niña también lo escuchó. Se levantó de repente, mirando fijamente hacia un punto en la oscuridad. Su madre intentó hacerla sentar de nuevo, pero la niña señaló hacia el vacío. «¿Hay alguien allí?», dijo con una voz tranquila, pero inquietante. Todos la miramos. El coyote se levantó de golpe, con una expresión de alarma. «Nadie se mueva», ordenó, sacando una linterna de su mochila. Apuntó hacia donde la niña señalaba, pero la luz no reveló nada, solo arena y piedras. Sin embargo, el susurro persistió, ahora más claro, como si viniera de todas partes. «Regresa», decía una voz apenas audible. Mi piel se erizó. Era como si las palabras estuvieran dentro de mi cabeza, no en el aire. El coyote apagó la linterna y nos hizo señas para seguir avanzando. Nadie protestó. Todos sentimos que algo en ese lugar estaba terriblemente mal. A medida que caminábamos, el susurro nos seguía, cada vez más cerca, cada vez más claro. Ya no podía ignorarlo, y por las expresiones de los demás, sabía que ellos también lo escuchaban. La niña comenzó a llorar en silencio, sus pequeños hombros temblando mientras su madre la abrazaba con fuerza. «Solo es el viento», intentó decir Víctor, pero su voz sonaba débil, como si no creyera sus propias palabras. El coyote se detuvo abruptamente y giró hacia nosotros, su rostro iluminado brevemente por el reflejo de la luna. «No miren atrás», dijo, con un tono que no admitía preguntas. Las palabras del coyote fueron como un balde de agua helada. Todos nos detuvimos, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Nadie se atrevió a preguntar por qué no debíamos mirar atrás. Había algo en su tono, en la forma en que lo dijo, que hacía innecesarias las explicaciones. Era una advertencia cargada de experiencia, de algo que él sabía y nosotros no. Seguimos caminando en silencio, con el susurro acompañándonos como una sombra. Ya no era un sonido lejano. Ahora parecía estar justo detrás de nosotros, siguiendo cada uno de nuestros pasos. Era un murmullo constante, palabras que no lograba entender del todo, pero que se sentían como un llamado. Era casi hipnótico. La niña, que había dejado de llorar, comenzó a susurrar algo entre dientes. Su madre la sacudió suavemente, intentando que se callara,
pero la pequeña seguía repitiendo la misma frase una y otra vez. «¡Ellos vienen! ¡Ellos vienen!». El anciano del grupo, que había permanecido callado durante todo el camino, finalmente habló. «Esto no es el viento», dijo, mirando al coyote con ojos llenos de preocupación. «Ya los he escuchado antes». El coyote lo fulminó con la mirada, pero no dijo nada. En cambio, aceleró el paso, como si estuviera intentando alejarnos de algo invisible. Todos lo seguimos, con la ansiedad creciendo a cada segundo. Pero el anciano no se movió. Se quedó atrás, mirando hacia la oscuridad. «No lo hagas, viejo», le dijo Víctor, con un tono que intentaba sonar autoritario, pero que solo traicionaba su miedo. «Ya no importa», respondió el anciano sacudiendo la cabeza. «Si me van a llevar, que lo hagan». «No lo mires», gritó el coyote girándose abruptamente, pero era demasiado tarde. El anciano había girado su cuerpo hacia el desierto, su mirada perdida en la oscuridad. Al principio no pasó nada. Simplemente se quedó allí, inmóvil, como una estatua. Pero entonces su cuerpo comenzó a temblar, primero levemente, luego con más intensidad, como si algo lo estuviera controlando. Intentamos llamarlo, pero no respondió. Era como si ya no estuviera allí. Y entonces se dio la vuelta. Su rostro, nunca había visto algo así. Su piel parecía tensa, como si estuviera siendo estirada desde el interior. Sus ojos, que antes eran pequeños y cansados, ahora estaban completamente negros, como dos pozos sin fondo. Cuando habló, no era su voz. Era un eco profundo, como si miles de personas estuvieran hablando al mismo tiempo. «No deberían haber venido aquí». La mujer soltó un grito ahogado, abrazando a su hija con más fuerza. El coyote sacó un machete de su mochila, pero sus manos temblaban. El anciano dio un paso hacia nosotros, su cuerpo moviéndose de forma extraña, como si estuviera siendo manejado por hilos invisibles. «¡Corran!», gritó el coyote. Sin pensarlo, obedecimos. Mi corazón latía con fuerza mientras corría por la arena, mis pies hundiéndose con cada paso, haciendo que el avance fuera lento y agotador. Podía escuchar los gritos de los demás, mezclados con el sonido del viento y el susurro que ahora parecía un rugido. No me atreví a mirar atrás, ni siquiera cuando sentí que algo rozaba mi hombro. Corrimos hasta que nuestras piernas no pudieron más. Nos detuvimos en una pequeña depresión del terreno, agachándonos para recuperar el aliento. El coyote nos hizo señas para quedarnos en silencio, su machete aún en mano. Miré a mi alrededor, buscando al anciano, pero no estaba con nosotros. Habíamos perdido a alguien más en el desierto. El coyote se inclinó hacia mí, susurrándome con una seriedad que me dejó helado. «Escucha, chico, esto no es una patrulla, no es un animal. Lo que sea que está allá atrás, no es de este mundo». Las palabras del coyote se clavaron en mi mente como una advertencia que no podía ignorar. Lo miré a los ojos, buscando una señal de que estaba bromeando o exagerando, pero lo que vi fue puro terror. No era el miedo de alguien que enfrentaba un peligro común. Era el miedo de alguien que sabía demasiado. El silencio se instaló entre nosotros, roto solo por las respiraciones agitadas y el zumbido constante del viento. Nadie se atrevía a hablar. La madre abrazaba a su hija con fuerza, como si quisiera fundirse con ella, mientras Víctor, sentado a mi lado, temblaba visiblemente. No éramos un grupo de migrantes en busca de una vida mejor. En ese momento éramos presas, y algo nos estaba cazando. De repente, un sonido lejano nos sacó de nuestro estupor. Al principio pensé que era el viento, pero no era eso. Era un canto, un lamento prolongado que parecía venir desde las entrañas de la tierra. Era un sonido que erizaba la piel, lleno de dolor y algo más, desesperanza. «¿Qué es eso?», preguntó Víctor, su voz apenas un susurro. El coyote negó con la cabeza, haciendo un gesto para que guardáramos silencio. Se levantó lentamente y caminó hacia la cima de la pequeña duna que nos ocultaba. Lo seguimos con cautela, moviéndonos lo más silenciosamente posible. Al llegar a la cima, miramos hacia el horizonte, y lo que vimos hizo que el poco aire que teníamos en los pulmones se esfumara. A lo lejos, entre la penumbra del desierto, vimos luces. No eran las luces de una patrulla ni de algún campamento cercano. Eran antorchas, sostenidas por figuras que se movían lentamente en nuestra dirección. Sus movimientos eran erráticos, como si estuvieran tambaleándose, pero avanzaban con una determinación que era aún más inquietante. El coyote maldijo por lo bajo, sacando un pequeño espejo de su mochila. Lo levantó hacia las figuras, intentando reflejar la luz de la luna.
Cuando el reflejo alcanzó al grupo, las figuras se detuvieron. No pude evitar notar que eran más de lo que pensé al principio, docenas tal vez más. Y todos estaban inmóviles, mirándonos desde la distancia. Están esperando que vayamos con ellos, dijo con una voz extrañamente calmada. Su madre intentó callarla, pero sus palabras nos dejaron a todos paralizados. Víctor se levantó de golpe, agitando las manos hacia el coyote. Y esto es una locura. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que movernos antes de que esas cosas nos alcancen. El coyote lo miró con una mezcla de lástima y frustración. ¿Y a dónde quieres ir, genio? Replicó con dureza. ¿No ves que nos están rodeando? Víctor maldijo entre dientes, pero no dijo nada más. Las luces comenzaron a moverse de nuevo, esta vez más rápido. Era como si hubieran sentido nuestra duda, nuestra vulnerabilidad. Sin embargo, lo que realmente me aterrorizó fue que, a medida que se acercaban, sus movimientos se volvían más nítidos. No eran tambaleantes porque estuvieran cansados, eran antinaturales, como si sus cuerpos estuvieran siendo manejados por algo ajeno. El coyote nos hizo una seña para que nos moviéramos en dirección contraria, hacia un pequeño cañón que había detectado más temprano. No discutimos. Solo seguimos sus órdenes, nuestros cuerpos empujados por el pánico y la adrenalina. La niña, sin embargo, seguía mirando hacia las figuras, murmurando algo que no entendíamos. Cuando finalmente la madre la alzó en brazos para llevarla, las palabras de la pequeña se hicieron claras. No los podemos dejar, Morlen. Están solos, como nosotros. No tuve tiempo de procesar lo que había dicho porque el coyote nos apuró con un gesto brusco. Entramos al cañón, que era angosto y oscuro, con paredes altas que bloqueaban la vista del cielo. Aquí, el viento era más fuerte, produciendo un sonido que parecía una mezcla de aullidos y gritos. Aquí estamos a salvo, por ahora, dijo el coyote, encendiendo una pequeña lámpara de mano. Pero tenemos que mantenernos en movimiento. Esto no se va a detener. ¿Qué es esto?, pregunté, incapaz de contenerme más. ¿Qué está pasando? El coyote me miró, su rostro endurecido por la experiencia y el miedo. Hay cosas en el desierto que no entiendes, chico. Cosas que no deberían estar aquí, pero que siempre han estado. Si sigues preguntando, lo único que vas a conseguir es perder la cabeza. Quise replicar, pero algo detrás de nosotros me hizo callar. Un ruido, suave pero inconfundible. Pasos. Los pasos resonaban en el cañón, rebotando entre las paredes como un eco interminable. Eran lentos, calculados, y no podía distinguir si provenían de una sola dirección o de todas a la vez. El coyote apagó la lámpara de mano de inmediato, sumiéndonos en la penumbra. Solo la débil luz de la luna, que apenas se filtraba desde lo alto del cañón, nos ofrecía algo de visibilidad. «No hagan ruido», susurró, su voz apenas audible. Nos quedamos quietos, congelados en nuestras posiciones, mientras el sonido de los pasos se acercaba. Cada uno de ellos hacía que mi corazón latiera más rápido, como si algo dentro de mí supiera que lo que venía no era humano. Víctor, que estaba a mi lado, murmuró un Dios mío tan bajo que apenas lo escuché. Entonces lo vimos. Una figura emergió de la oscuridad caminando lentamente hacia nosotros. Era alta, delgada, con un cuerpo que parecía desarticulado, como si cada movimiento fuera el resultado de un esfuerzo imposible. Su rostro estaba oculto en las sombras, pero había algo en su postura, en la forma en que giraba la cabeza, que me hacía sentir como si estuviera buscándonos, oliéndonos. El coyote hizo un gesto para que nos moviéramos en silencio hacia un lado del cañón, pegándonos a las paredes. Uno por uno comenzamos a retroceder manteniendo nuestras miradas fijas en la figura. Pero entonces la niña habló. «Ahí está el señor de antes», dijo, señalando hacia la figura con su pequeña mano. Todos nos quedamos helados. La figura se detuvo en seco, como si hubiera escuchado sus palabras. Giró lentamente su cabeza hacia nuestra dirección, y fue entonces cuando lo vi con claridad. Era el anciano, o al menos lo que quedaba de él. Su rostro estaba pálido, con la piel pegada a los huesos, como si hubiera envejecido 100 años en cuestión de minutos. Sus ojos eran negros, completamente vacíos, pero aún así parecía mirarnos directamente. Su boca se abrió lentamente, como si estuviera a punto de decir algo, pero lo que salió no fue una palabra, fue un grito. Era un sonido desgarrador, antinatural, que parecía venir desde lo más profundo de su ser. No era un grito de dolor, sino de algo peor: desesperación, furia y hambre combinadas en un solo rugido. Sentí como el aire en mis pulmones se congelaba y mis piernas comenzaron a temblar. «¡Corran!», gritó el coyote,
rompiendo el trance en el que todos estábamos. Sin pensarlo, obedecimos. Nos giramos y comenzamos a correr por el cañón, con los gritos de esa cosa resonando detrás de nosotros. Podía escuchar los pasos acelerándose, el sonido de pies arrastrándose por la arena y las rocas. Sabía que nos estaba siguiendo, y no había forma de que pudiéramos escapar en línea recta. El coyote nos guió hacia una grieta estrecha en la pared del cañón, apenas lo suficientemente ancha para que pasáramos uno a uno. Víctor fue el primero, seguido por la madre y su hija. Cuando llegó mi turno, me detuve por un momento mirando hacia atrás. El anciano, o lo que sea que era ahora, estaba a unos metros de distancia. Pero no estaba solo. Detrás de él, las luces que habíamos visto antes, ahora brillaban con más fuerza, y las figuras que las portaban se movían hacia nosotros. Eran muchas, demasiadas. Sus movimientos eran erráticos, casi insectoides, y sus cuerpos parecían estar envueltos en una sombra densa que distorsionaba sus formas. «Manuel, apúrate», gritó el coyote desde el otro lado de la grieta. Me giré y pasé por el estrecho espacio justo cuando sentí un frío intenso en mi espalda, como si algo hubiera intentado atraparme. Al otro lado nos encontramos en una cueva, oscura pero lo suficientemente amplia para que pudiéramos movernos. El coyote encendió su lámpara nuevamente, y todos nos reunimos en un círculo, tratando de recuperar el aliento. «¿Qué era eso?», preguntó la madre, su voz llena de desesperación. El coyote guardó silencio por un momento, mirando hacia la entrada de la cueva como si estuviera escuchando algo. «No lo sé exactamente», dijo finalmente. «Pero sé que no somos los primeros que lo enfrentan, ni los últimos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, mientras los gritos del anciano y los murmullos de esas cosas resonaban débilmente desde el cañón. No teníamos otra opción. Tendríamos que seguir adelante, pero todos sabíamos que lo peor aún estaba por venir. El silencio dentro de la cueva era opresivo, roto solo por nuestras respiraciones agitadas. La lámpara del coyote proyectaba sombras danzantes en las paredes rocosas, figuras que parecían cobrar vida con cada movimiento. Nadie hablaba. El miedo nos mantenía inmóviles, con la vista fija en la entrada de la cueva, esperando que esas cosas no cruzaran el estrecho paso. El coyote fue el primero en romper el silencio. «Escúchenme bien», dijo, su voz baja pero firme. «Si queremos salir de esta, necesitamos mantener la calma. No sé qué diablos son esas cosas, pero sé que no podemos enfrentarlas. Solo podemos seguir adelante. ¿Qué si estamos atrapados aquí con esas cosas?» El coyote lo fulminó con la mirada, y por un instante pensé que iba a golpearlo. «Entonces será tu problema si te quedas aquí llorando», respondió con dureza. «Ustedes hagan lo que quieran». Víctor se quedó en silencio, apretando los dientes, mientras el coyote se ponía de pie y señalaba un túnel que se extendía hacia la profundidad de la cueva. Sin otra opción, todos lo seguimos. La oscuridad parecía más densa con cada paso, como si el aire mismo estuviera en contra de nuestro avance. El túnel era estrecho y las paredes rocosas estaban frías al tacto, cubiertas de una humedad que hacía que el suelo fuera resbaladizo. El murmullo de las cosas que habíamos dejado atrás seguía presente, aunque ahora parecía más lejano, amortiguado por la distancia. Sin embargo, había algo peor. Un nuevo sonido, más adelante. Era un goteo, constante y rítmico, que resonaba en el túnel como un eco sin fin. Cada gota parecía marcar un segundo que pasaba, recordándonos que el tiempo no estaba de nuestro lado. Después de lo que parecieron horas, llegamos a una cámara más amplia. La lámpara del coyote iluminó el espacio, revelando un suelo cubierto de lo que parecían ser huesos. Algunos eran pequeños, como si pertenecieran a animales, pero otros eran inconfundiblemente humanos. Víctor soltó un juramento ahogado, mientras la madre abrazaba a su hija con fuerza, intentando cubrirle los ojos. «¿Qué es esto?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Es un lugar donde no deberíamos estar», respondió el coyote mirando alrededor con los ojos entrecerrados. «Sigan avanzando, no toquen nada». Pero entonces, la niña, que había permanecido extrañamente tranquila durante todo el trayecto, soltó algo que hizo que todos nos detuviéramos. «Ellos no quieren que estemos aquí. Están enojados».
La madre la miró con una mezcla de miedo y confusión. ¿Qué estás diciendo, mi amor? ¿Quiénes están enojados? La niña no respondió. En cambio, miró hacia el techo de la cueva. Siguiendo su mirada, levanté la linterna, y lo que vi hizo que mi corazón se detuviera. Había marcas talladas en las rocas, símbolos que no reconocía, pero que me llenaron de un miedo indescriptible. Parecían ojos, cientos de ellos, distribuidos en patrones que no tenían sentido, pero que parecían observarnos. No sabía cómo, pero podía sentir que esas marcas estaban vivas, que algo más grande nos estaba observando a través de ellas. Sigamos, dijo el coyote con urgencia, pero su voz traicionó su propio miedo. Avanzamos lo más rápido que pudimos, tratando de ignorar las marcas y los huesos bajo nuestros pies. Sin embargo, la sensación de ser observados no desapareció. Al contrario, se intensificó. Era como si cada paso nos acercara más a algo que no deberíamos encontrar. Finalmente, llegamos a otro pasillo estrecho que se adentraba aún más en la tierra. El coyote se detuvo en la entrada, mirando hacia la oscuridad con una expresión indecisa. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un sonido profundo y gutural, como un susurro mezclado con un gruñido, provenía del túnel. No deberíamos ir por ahí, dijo Víctor retrocediendo un paso. El coyote lo ignoró. Sacó un cuchillo de su mochila y nos hizo señas para que lo siguiéramos. Si nos quedamos aquí, esas cosas nos encontrarán, dijo. ¿Es esto o nada? Con el corazón en la garganta lo seguimos. El túnel era más oscuro que los anteriores y el aire estaba cargado con un olor metálico que me revolvía el estómago. A medida que avanzábamos, el sonido gutural se hacía más fuerte, más cercano. Era como si algo estuviera respirando dentro de las paredes, observándonos desde el interior mismo de la tierra. La niña comenzó a llorar y su madre trató de calmarla, pero sus propios sollozos traicionaban su miedo. Intenté no mirar atrás, pero no pude evitarlo. Las sombras en el pasillo detrás de nosotros parecían moverse, alargándose y retorciéndose como si tuvieran vida propia. Y entonces algo salió de las sombras. Lo que emergió de las sombras no era humano. Su forma era indistinta, una amalgama de extremidades alargadas y un cuerpo que parecía fluctuar entre lo sólido y lo espectral. Sus movimientos eran espasmódicos, como si cada paso fuera un esfuerzo antinatural. No tenía rostro, pero en el lugar donde deberían estar los ojos, había dos orbes oscuros que parecían absorber toda la luz. La madre soltó un grito ahogado y abrazó a su hija con tanta fuerza que la niña comenzó a llorar más fuerte. El coyote, con una mezcla de furia y miedo, levantó su machete y lo apuntó hacia la criatura. ¡Sigan corriendo! ¡Sigan corriendo!, gritó, su voz resonando en el estrecho túnel. Víctor y yo no lo pensamos dos veces. Tiramos de la madre y la niña, prácticamente arrastrándolas mientras el coyote retrocedía lentamente, interponiéndose entre nosotros y esa cosa. Pero la criatura no se detuvo. Avanzaba con lentitud, cada movimiento acompañado de un sonido viscoso que hacía que mi estómago se revolviera. Sus orbes negros parecían estar fijos en nosotros, ignorando al coyote por completo. Entonces, la niña dijo algo que me heló hasta los huesos. No la miren. No quiere que la miren. Todos nos detuvimos por un segundo, confusos y aterrados, pero el coyote no dudó. Giró hacia nosotros y gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «Cierren los ojos y sigan corriendo». Obedecí al instante cerrando los ojos con fuerza mientras avanzaba ciegas por el túnel. Sentía las paredes rozando mis hombros, escuchaba los sollozos de la madre y los gritos desesperados de Víctor detrás de mí, pero me negué a abrir los ojos. Cada fibra de mi ser me decía que si lo hacía, no sobreviviría. El túnel parecía interminable, y el aire a nuestro alrededor se volvía más denso, casi irrespirable. Podía escuchar algo detrás de nosotros, un sonido como de uñas rasgando las paredes, mezclado con un gruñido bajo y constante que hacía vibrar el suelo. Pero lo peor era la sensación. Sentía que algo estaba justo detrás de mí, tan cerca que podía percibir su frío. «No te detengas», me dije una y otra vez como un mantra desesperado. Finalmente, el suelo bajo mis pies cambió. Ya no era rocoso y húmedo, sino más firme y plano. Abrí los ojos con cuidado y me di cuenta de que habíamos llegado a otra cámara.
Esta era diferente a las anteriores. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados que brillaban débilmente con una luz azulada, y en el centro de la sala había algo que parecía un altar hecho de piedra negra. El coyote fue el último en entrar. Cerrando el paso con un portazo improvisado le empujaron una roca grande frente al túnel. Se giró hacia nosotros, su rostro sudoroso y pálido, pero sus ojos seguían llenos de determinación. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», dijo respirando con dificultad. «Esto no es un refugio, es una trampa». «¿Qué significa todo esto?», pregunté señalando los símbolos en las paredes. El coyote negó con la cabeza. «No lo sé, pero no es algo bueno. Este lugar no está hecho para nosotros». De repente, la niña, que hasta ahora había estado en silencio, se acercó al altar. Su madre intentó detenerla, pero la pequeña parecía estar en un trance, sus ojos fijos en la piedra negra. Antes de que nadie pudiera reaccionar, puso sus pequeñas manos sobre el altar. Un estruendo llenó la sala. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con más intensidad, y la luz azulada se volvió casi cegadora. El aire se llenó de un zumbido extraño, como si el mismo espacio estuviera vibrando. La niña giró la cabeza hacia nosotros, y lo que vi me hizo retroceder. Sus ojos, que antes eran normales, ahora estaban completamente blancos, como si todo color y vida hubieran sido drenados de ellos. Cuando habló, su voz no era suya, era más profunda, resonante, como si algo estuviera hablando a través de ella. «Ellos no nos quieren aquí. Debemos devolverles lo que es suyo». «¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo?», gritó la madre, desesperada, intentando tirar de la niña lejos del altar. La niña no respondió. En cambio, giró su mirada hacia mí. Sentí que esa mirada atravesaba mi alma, como si pudiera ver cada uno de mis miedos, cada uno de mis errores. Y entonces lo entendí. Habíamos cruzado un límite que no debíamos, un umbral que no era para los vivos. «¿Qué hacemos?». «¿Qué hacemos?», preguntó Víctor, su voz temblando. El coyote levantó su machete, mirando el altar con desconfianza. «Lo que sea que está pasando termina aquí. No importa lo que tengamos que hacer». Antes de que pudiera dar un paso, el altar comenzó a cambiar. La piedra negra se agrietó y algo comenzó a emerger de su interior. Algo que no podía describir. No pertenecía a este mundo. El altar se abrió con un crujido profundo, como si la piedra estuviera viva, resistiéndose a liberar lo que estaba dentro. Las grietas se expandieron rápidamente, emitiendo una luz oscura, sí, oscura, que parecía absorber todo a su alrededor. De las fisuras emergió una sustancia viscosa, negra como el carbón, que se arrastraba lentamente por el suelo como si tuviera vida propia. Todos retrocedimos, menos la niña. Ella permanecía inmóvil frente al altar, con las manos aún sobre la piedra. Su madre gritaba intentando apartarla, pero no podía moverla como si estuviera fusionada con ese objeto infernal. «¡Déjala!», gritó Víctor, intentando acercarse. Antes de que pudiera dar un paso, la sustancia viscosa se extendió hacia él, deteniéndolo en seco. Se detuvo justo frente a sus pies, formando un charco que comenzó a reflejar su rostro. No era un reflejo normal. En el charco, el rostro de Víctor estaba torcido, pálido, con los ojos vacíos y la boca abierta en un grito eterno. «¡Esto no puede estar pasando!», balbuceó Víctor tambaleándose hacia atrás. El coyote intentó acercarse a la niña, pero otro movimiento del líquido lo detuvo. Ahora, las sombras que salían del altar comenzaban a formar algo tangible. Una figura, alta y delgada, con extremidades demasiado largas y un torso que parecía retorcerse como si no pudiera decidir su forma final. Sus ojos, si es que se podían llamar así, eran pozos de vacío puro, y su presencia llenaba el aire con una pesadez insoportable. No se movía como un ser humano. Y ya, cada paso parecía un acto antinatural, como si desafiara las leyes de la física. Cuando habló, su voz no vino de su boca, sino de todos lados a la vez. «Este no es su lugar. Han traído desequilibrio. Todos nos quedamos paralizados». El coyote, que hasta ese momento había sido el más firme de nosotros, bajó lentamente su machete. Sus labios temblaban, y sus ojos mostraban una mezcla de terror y resignación. «¿Qué es esto?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Esto es el costo de cruzar lo que no les pertenece», respondió la figura, girando su rostro inhumano hacia mí.
Han traído consigo el sufrimiento de otros. Ahora deben ofrecer algo a cambio. La niña, que hasta ese momento había permanecido callada, levantó su cabeza. Su rostro estaba vacío de emociones, pero sus ojos blancos brillaban con una intensidad imposible. Cuando habló, su voz era un eco de la figura. Debemos devolver algo para que nos dejen ir. No, gritó su madre, intentando alejarla del altar. No te llevarás a mi hija. La figura no respondió, pero el aire en la sala se volvió más frío, y las paredes comenzaron a crujir como si fueran a colapsar. La sustancia negra se movió nuevamente, esta vez extendiéndose hacia la madre y su hija, rodeándolas como si las marcara. No hay elección, dijo la figura. El coyote se adelantó, levantando su machete con decisión. Si quieren algo, tomen esto, gritó, cortándose superficialmente la palma de la mano y dejando caer unas gotas de sangre en el altar. ¡Pero déjenos en paz! El altar reaccionó de inmediato, absorbiendo la sangre como si fuera un animal hambriento. La figura se inclinó hacia él, como si lo estuviera evaluando, pero finalmente negó con un movimiento lento de su cabeza. Eso no es suficiente. La sustancia comenzó a moverse más rápido, envolviendo las piernas del coyote y tirándolo al suelo. Él gritó, luchando desesperadamente mientras lo arrastraban hacia el altar. ¡Corran! Fue lo último que logró decir antes de ser consumido. No hubo tiempo para procesar lo que había sucedido. El túnel detrás de nosotros comenzó a colapsar, y las sombras que habían salido del altar se extendían por toda la sala, devorando todo a su paso. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó Víctor, tirando de la madre y su hija. Comenzamos a correr, tropezando con los huesos en el suelo, mientras el altar y la figura quedaban atrás. Pero incluso mientras corríamos, podía sentir que algo nos seguía. Esa presencia, ese vacío, no nos dejaría ir tan fácilmente. El túnel parecía alargarse interminablemente mientras corríamos, como si el desierto mismo estuviera intentando retenernos. Las sombras avanzaban a nuestras espaldas, un mar de oscuridad pulsante que devoraba todo a su paso. El aire era más denso con cada paso, dificultando respirar. Podía escuchar los sollozos de la madre y los jadeos de Víctor, pero lo que más me aterraba eran los susurros. No eran susurros humanos, eran voces profundas y guturales, que parecían provenir de las mismas paredes del túnel. Cada palabra era incomprensible, pero la intención era clara. Estábamos siendo juzgados. Algo quería que pagáramos por haber cruzado. Algo quería que pagáramos por haber cruzado. Finalmente, alcanzamos lo que parecía ser una salida. Un destello de luz al final del túnel nos dio un breve respiro de esperanza. Sin embargo, ese alivio se desvaneció rápidamente cuando nos dimos cuenta de que el suelo comenzaba a desmoronarse bajo nuestros pies. ¡Rápido! ¡Salgan!, gritó Víctor, empujando a la madre y a la niña hacia adelante. El túnel temblaba, y las paredes comenzaron a cerrarse lentamente, como si el lugar estuviera vivo y quisiera aplastarnos. La madre logró salir primero, con la niña en sus brazos. Víctor y yo seguimos detrás, cada uno luchando contra la gravedad y el miedo. Cuando finalmente crucé la salida, me giré para ver a Víctor detrás de mí. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarnos, algo lo agarró. Fue rápido, demasiado rápido para reaccionar. Una sombra salió disparada del túnel, enroscándose alrededor de sus piernas y tirándolo hacia atrás. Víctor gritó, aferrándose desesperadamente a las rocas, pero la fuerza de la sombra era imparable. «Manuel, ayúdame», gritó, su rostro lleno de terror. Intenté alcanzarlo, pero algo me detuvo. No era físico. Era como si mi cuerpo se negara a acercarse más a esa oscuridad. Los ojos de Víctor se encontraron con los míos por un breve momento, y luego la sombra lo arrastró hacia el túnel. Su grito resonó una última vez, antes de ser cortado abruptamente. Me quedé paralizado con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. La madre, que había dejado a su hija en el suelo, me agarró del brazo y me sacudió con fuerza. «¡Tenemos que irnos!», gritó, sus ojos llenos de lágrimas. Sin mirar atrás comenzamos a correr nuevamente. Ahora estábamos al aire libre, pero el desierto no era el mismo. El cielo estaba cubierto de nubes negras que bloqueaban cualquier rastro de luna o estrellas. Todo estaba sumido en una penumbra casi irreal, y el viento soplaba con una fuerza que parecía llevar consigo los mismos susurros del túnel. «¿A dónde vamos?», pregunté, casi sin aliento.
No lo sé, respondió la madre, sus palabras cargadas de desesperación. La niña, que había estado callada desde que salimos, habló de repente. Nos siguen, no se detendrán. No ceden. Nos detuvimos por un instante, y el silencio que nos rodeaba era aún más aterrador que los gritos o los susurros. Fue entonces cuando lo vimos. A lo lejos, en el horizonte, las luces volvieron a aparecer. No eran antorchas esta vez. No eran antorchas esta vez. Eran orbes flotantes, alineados en un patrón que parecía formarse y deshacerse, como si nos estuvieran guiando hacia ellos. ¿Qué es eso?, pregunté. Aunque ya sabía que no habría respuesta, la niña giró su cabeza hacia nosotros, sus ojos aún brillando con esa intensidad antinatural. Es su forma de decirnos que no podemos escapar. La madre comenzó a llorar, sus sollozos mezclándose con el sonido del viento. Sentí una mezcla de impotencia y rabia. Habíamos llegado tan lejos, pero la sensación de que no había salida era abrumadora. Me giré hacia la madre y la niña, decidido a encontrar alguna solución. No nos rendiremos, dije, con una firmeza que no sentía. No podemos dejarlos ganar. Pero antes de que pudiera decir algo más, las luces comenzaron a moverse hacia nosotros, cada vez más rápido. El suelo bajo nuestros pies empezó a temblar, y las sombras del túnel reaparecieron, extendiéndose hacia nosotros como si fueran serpientes gigantes. ¡Corre!, grité, empujando a la madre y a la niña hacia adelante. El aire se llenó de un rugido ensordecedor, como si el desierto mismo estuviera gritando. Todo alrededor de nosotros se volvió caos, arena volando en todas direcciones, sombras que nos rodeaban, y las luces acercándose como si fueran criaturas vivas. Con cada paso, sentía que mis fuerzas me abandonaban, pero no podía detenerme. No ahora. La niña giró la cabeza hacia mí mientras corríamos, y en su rostro vi algo que no esperaba. Calma. No podemos correr para siempre, dijo. Tenemos que enfrentar. Las palabras de la niña resonaron en mi mente, incluso mientras el caos del desierto nos envolvía. ¿Enfrentarlos? ¿Cómo podíamos enfrentarnos a algo que no entendíamos, que no era humano? Pero había algo en su voz, en la calma de su rostro, que me hizo dudar. Ella sabía algo que nosotros no. El coyote había hablado de cosas que siempre habían estado en el desierto, de fuerzas más allá de nuestra comprensión. Tal vez la niña, de alguna manera, estaba conectada con eso. Tal vez era nuestra única oportunidad. Nos detuvimos, exhaustos, en un terreno elevado. Desde allí, podíamos ver cómo las luces seguían avanzando hacia nosotros, rápidas y decididas, mientras las sombras se extendían por el suelo como un manto oscuro. El viento rugía, y el aire estaba cargado de una energía que me hacía temblar. ¿Qué hacemos?, preguntó la madre, con lágrimas en los ojos, aferrando a su hija como si pudiera protegerla del mundo entero. La niña se soltó suavemente de los brazos de su madre y caminó hacia mí. Sus ojos, aún brillantes, parecían ver más allá del caos que nos rodeaba. Ellos no quieren que corramos, dijo, señalando hacia las luces. ¿Quieren que elijamos? ¿Que elijamos qué?, pregunté, desesperado por entender. Lo que estamos dispuestos a dejar atrás. Su respuesta me dejó helado. Las palabras no tenían sentido al principio, pero cuanto más las pensaba, más empezaban a encajar. Habíamos cruzado una línea, una frontera más antigua que cualquier mapa, y ahora el precio debía ser pagado. No lo entiendo, dijo la madre, mirando a su hija con miedo y confusión. ¿Qué significa eso? No podemos dejar nada. Solo queremos salir de aquí. La niña se giró hacia su madre y le tomó la mano. Su voz, aunque infantil, estaba cargada de una sabiduría que no debería poseer. Todos cargamos algo. Algo que ellos pueden tomar. Las luces estaban casi sobre nosotros ahora, y las sombras comenzaban a elevarse, rodeándonos como paredes vivientes. El rugido en el aire se transformó en un coro de susurros, miles de voces hablando al unísono, sus palabras mezclándose hasta volverse incomprensibles. Entonces, lo vi. Frente a nosotros, entre las sombras, apareció la misma figura que había emergido del altar, alta, delgada y completamente antinatural. Sus ojos, pozos infinitos de oscuridad, se fijaron en mí, y sentí como si estuviera siendo despojado de todo lo que era. La elección es tuya, dijo la figura, su voz resonando como un trueno en mi mente. Uno de ustedes debe quedarse para que los demás puedan pasar.
La madre gritó, negando con la cabeza, mientras abrazaba a su hija con fuerza. Yo sentí cómo mis piernas se debilitaban, y Víctor ya no estaba con nosotros para compartir la carga de esa decisión. Éramos solo nosotros tres, frente a algo mucho más grande de lo que podíamos imaginar. No, susurré, aunque mi voz no tenía fuerza. Tiene que haber otra forma. La figura no respondió, solo se quedó allí, esperando, mientras las sombras seguían rodeándonos, cada vez más cerca. La niña, que no había mostrado miedo hasta ese momento, se giró hacia su madre y la miró fijamente. «Mamá, déjame hacerlo». «No», gritó su madre, sus ojos llenos de lágrimas. No puedo perderte». La niña sonrió débilmente, y por un instante parecía mayor de lo que era. Su voz fue suave, pero firme. «Ellos no me quieren a mí, mamá. Quieren algo más». De repente lo entendí. No era un sacrificio físico lo que pedían, era algo mucho más profundo. Nuestra culpa, nuestro miedo, nuestros pecados. Querían aquello que cargábamos dentro de nosotros, aquello que nos había llevado a cruzar esa frontera prohibida. «Si quieren algo, tómenlo de mí», dije, mi voz quebrándose. «Llévense lo que quieran, pero déjenlas ir». La figura me miró, inclinando ligeramente su cabeza como si estuviera evaluando mi oferta. Entonces, extendió una mano hacia mí, y sentí un frío indescriptible, como si mi alma misma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. En ese momento vi fragmentos de mi vida, las razones que me habían llevado a cruzar, los errores que había cometido, las promesas rotas. Todo aquello que me definía, lo bueno y lo malo, estaba siendo despojado de mí. Cuando la figura retiró su mano, caí de rodillas, exhausto y vacío. Las sombras comenzaron a retroceder, y las luces se desvanecieron lentamente en el horizonte. El aire se despejó, y el rugido cesó. La madre se acercó corriendo, abrazando a la niña mientras las lágrimas caían de sus ojos. Yo me quedé allí, en el suelo, mirando hacia el desierto infinito, sabiendo que algo dentro de mí se había perdido para siempre. «Está hecho», dijo la figura, antes de desaparecer en la penumbra. La calma que siguió fue abrumadora. El desierto, que minutos antes había sido un torbellino de caos y oscuridad, estaba ahora silencioso, como si todo lo que habíamos vivido hubiera sido borrado de la realidad. Pero yo sabía que no era así. El frío en mis huesos, la sensación de vacío en mi pecho y los recuerdos de lo que acababa de suceder eran demasiado reales para ignorarlos. La madre y la niña estaban a salvo, al menos físicamente. La madre seguía llorando, abrazando a su hija como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. La niña, sin embargo, no mostraba emoción. Su mirada estaba fija en el horizonte, en el lugar donde las luces habían desaparecido. Era como si entendiera algo que nosotros no podíamos. ¿Está todo bien?», preguntó la madre, su voz temblorosa. Sus ojos se fijaron en mí, buscando algún tipo de confirmación, alguna garantía de que habíamos salido de ese infierno. «Oh, no lo sé», respondí, mi voz apenas un susurro. «Pero creo que nos dejaron ir». El silencio volvió a instalarse entre nosotros mientras tratábamos de orientarnos. El cielo comenzaba a aclararse ligeramente, y el tenue resplandor del amanecer iluminaba el desierto. Era un recordatorio cruel de que aunque habíamos sobrevivido a la noche, no estábamos a salvo. Todavía teníamos que cruzar, todavía teníamos que enfrentar el desierto y todo lo que implicaba. Nos levantamos lentamente, agotados tanto física como mentalmente. El coyote y Víctor no estaban con nosotros. Sus nombres quedaron suspendidos en el aire, como fantasmas que no podían ser ignorados. No hubo tiempo para llorarlos. «No aquí, tenemos que seguir», dije finalmente, aunque cada palabra me costaba un esfuerzo inmenso. «El sol nos alcanzará pronto, y no podemos quedarnos aquí». La madre asintió, levantando a la niña en brazos. Comenzamos a caminar nuevamente, con pasos lentos y pesados. El paisaje alrededor de nosotros parecía diferente, más árido, más hostil. El desierto nos observaba. Y aunque las sombras ya no nos perseguían,
La sensación de ser vigilados no desapareció. Después de unas horas, alcanzamos una colina que ofrecía una vista amplia del terreno. Desde allí, pudimos ver una cerca en la distancia, una línea fina que dividía el desierto en dos mundos diferentes. La frontera. Era el final de nuestra travesía, pero no sentí alivio al verla. En su lugar, una profunda tristeza me invadió. «Lo logramos, mamá», dijo la niña. Su voz tranquila pero cargada de algo que no podía identificar. «Pero nunca volveremos a ser los mismos». La madre comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez no intentó ocultarlo. Sus lágrimas cayeron silenciosamente, mientras apretaba a su hija contra su pecho. Yo me quedé a unos pasos de ellas, mirando hacia la cerca, intentando entender todo lo que habíamos perdido para llegar hasta allí. Finalmente, continuamos. Los últimos metros hasta la frontera se sintieron interminables, pero el sol ya estaba alto en el cielo cuando llegamos. Nos detuvimos frente a la cerca, mirando a través de los agujeros en el metal oxidado. Habíamos llegado al otro lado del desierto, pero la sensación de triunfo nunca llegó. La niña se giró hacia mí por última vez antes de cruzar. Sus ojos, aunque ya no brillaban, seguían cargados de una sabiduría inquietante. «Gracias, Manuel», dijo suavemente. «Por todo». No respondí. No sabía qué decir. Solo asentí. Y ella sonrió antes de tomar la mano de su madre y cruzar al otro lado. Me quedé allí, solo por un momento, mirando cómo desaparecían en la distancia. El desierto estaba en silencio nuevamente, pero no era un silencio normal. Era el tipo de silencio que deja cicatrices, un recordatorio de todo lo que habíamos enfrentado y perdido. Sabía que nunca sería el mismo. Algo dentro de mí se había quedado atrás en esa cueva, en esas sombras, con las luces que nos habían perseguido. El sol brillaba con fuerza y el calor comenzaba a aumentar, porque el frío, ese frío indescriptible, nunca me dejaría.